Qué gusto saludarles en un capítulo más de Un Libro al Aire, en este esfuerzo que hacemos en la Liga de Acción Social por acercar a ustedes a distintos autores que aquí en Yucatán están produciendo obras que vale la pena conocer. Todo esto en el marco, por supuesto, que la Liga lleva a cabo en el Día Internacional del Lenguaje. Mi nombre es Ángel Alcalá y no me encuentro solo, estoy bien acompañado también con Jorge Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola Ángel, un gusto como siempre estar en esta mesa, en estos micrófonos y pues muy contento de poder presentar a la audiencia, al público, esta maravillosa obra sobre uno de los yucatecos o el yucateco, podemos decir, más universal que hemos tenido. Me refiero a el autor, compositor Armando Manzanero, este yucateco que creo que todos hemos oído hablar de él y que su vida y sobre todo su obra ha traspasado las fronteras. Armando Manzanero, un ícono en distintas aristas y que en este momento la obra que conoceremos pues ha hecho una revisión, una reunión de mucha información y fotografías que, bueno, sin lugar a dudas nos dejan siempre muy inspirados de la obra de Armando Manzanero, por lo que me voy a permitir leer una reseña biográfica de nuestro invitado. Actor clave en la vida cultural de Yucatán desde hace más de 30 años, su labor en la preservación, investigación y difusión de la historia y la cultura regional ha quedado plasmada en distintas publicaciones, entre ellas la Enciclopedia Yucatanense con una actualización, Allí canta el ave, ensayo sobre la música yucateca, Museo Yucateco, Cuxán Taan, voz viva del Mayab, Chancil y otros precursores de la canción yucateca, pero también en instituciones como el Centro Regional de Investigación Musical Jerónimo Vaqueiro Foster, el Centro de Música José Jacinto Cuevas, la Escuela Superior de Artes de Yucatán, la Biblioteca Yucatanense y la Biblioteca Virtual de Yucatán. En fechas recientes, coordinó también ediciones, la número 9 y la número 10 de la Feria Internacional de la Lectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, y me refiero a Enrique Martín Briceño, a quien nos da muchísimo gusto tener en esta edición de Un Libro al Aire. Bienvenido. ¿Qué tal Ángel? ¿Qué tal Jorge Luis? Es un verdadero gusto estar en Un Libro al Aire con ustedes. Y para nosotros es un gusto igual tenerte, un autor prolífero, un conocedor del medio cultural en Yucatán, como lo decía Ángel, más de 30 años. Enrique, cuéntanos sobre esta obra de Armando Manzanero, un libro de reciente publicación que aparte tiene una característica principal que me decía el otro día una persona que vio el ejemplar que tenía, que es un libro que no tiene, si ustedes ven la portada, no tiene ningún texto. La portada, nunca había visto un libro que no tuviera un texto en la portada, solo hay una imagen de Armando Manzanero y yo creo que con esa imagen se dice todo lo del libro. Cuéntanos por favor sobre este libro. Así es, bueno, el libro se llama Armando Manzanero, no tiene ningún subtítulo y bueno, lo ve uno en el lomo, en la contracubierta, pero como bien dices, la portada únicamente tiene un retrato de Armando Manzanero vestido con una filipina blanca y con un sombrero de hippie, como muchas veces lo vimos. Bueno, el libro salió el año pasado, en 2023, en una edición de la Secretaría de la Cultura y las Artes. Este libro ya estaba, se estaba preparando antes, porque él falleció en el año apenas hace unos 3 años. ¿Ya estaba preparándose o a raíz de que él fallece se empieza a preparar esta edición? Bueno, en 2020, cuando se inauguró la Casa Museo Armando Manzanero, aquí en la calle 60, surgió la idea de hacer un libro dedicado al compositor. El museógrafo Alberto Allende tuvo esta iniciativa, la platicó con el editor del libro, Alberto Tobalín, y pensaban planteársela al maestro. Al propio Armando. No hubo tiempo, lamentablemente, no se llegó a enterar de este proyecto, pero bueno, después de su muerte en diciembre de 2020, Tobalín y un equipo comenzaron a trabajar en él.
A mí me invitaron posteriormente para escribir el texto principal. En 2022 lo escribí y el libro se entró a la imprenta el año pasado, lo presentamos en octubre y bueno, desde entonces ha ido rodando por el mundo con muy buen éxito. El libro, pues, como he dicho, tiene como editor Alberto Tobalín, tiene un prólogo de Pavel Granados, gran conocedor de la música popular de nuestro país, y incluye un 50% de imágenes procedentes de diferentes archivos públicos y privados, también algunos testimonios de personas que trataron al maestro, una discografía. En fin, creo que es un libro pues, que nos presenta una imagen muy completa de lo que fue el compositor. Sí, es lo que llama la atención, no solo por el tamaño del libro, sino por la cantidad de imágenes y documentos periodísticos que hay allá. Enrique, coméntanos específicamente del texto que tú escribes, ¿qué es lo que puede encontrar el lector que revise el libro? ¿Qué es lo que podemos destacar de este texto, de la vida y obra del maestro Armando Manzanero? Bueno, es un ensayo biográfico, es decir, no es una simple biografía. Desde luego me refiero a diferentes momentos de la vida del compositor, pero también hago análisis de algunas de sus canciones, me detengo en momentos en los cuales Manzanero aportó a la historia de la música popular de nuestro país. Pues hago también un poco de explicaciones sociológicas, podemos decir, desde el punto de vista también de los estudios culturales, pero tampoco se trata de un texto académico. O sea, mi intención fue aunar el rigor académico y la amenidad. Con la divulgación, ¿no? Para que pueda ser que es una de las cosas más importantes que deben tener libros o sea, que hablan sobre este tipo de personajes, que pueda llegar a todas las personas, esa capacidad de divulgación. Exactamente, esa es la intención. Oye, Enrique, en tu experiencia elaborando pues esta reunión de información del maestro Armando Manzanero, a tu parecer, ¿cuál fue ese momento histórico? ¿Qué pasó entre todo el legado que nos dejó Armando Manzanero que lo convirtió pues un transformador de la cultura y la forma en la que se vio la música, ¿no? A nivel popular? Entonces, a tu parecer, ¿cuál fue ese cambio que pasó con Armando Manzanero? Bueno, sin duda el momento principal dentro de la trayectoria de Manzanero fue cuando lanza el álbum llamado A mi amor con mi amor en 1967. Él ya llevaba 10 años de trayectoria en la Ciudad de México, ya era reconocido como un creador, ya tenía éxitos como Voy a apagar la luz, había sido acompañante de grandes cantantes, había descubierto a Angélica María, había compuesto canciones para ella, rock and roll, géneros de este tipo, pero él como cantautor todavía no gozaba de reconocimiento. Y en 1967, a invitación de Rubén Fuentes, saca este disco en el cual están canciones que todos conocemos, como No, Adoro, Voy a apagar la luz, Esta tarde vi llover, Cuando estoy contigo. Y pues es un hit continental. ¿Por qué razón? Porque ahí tenemos los arreglos de Eduardo Magallanes, arreglos de estilo moderno, con guitarra eléctrica, con batería, canciones que tienen las características de la balada, este género que estaba apenas ingresando en el gusto de los públicos de Latinoamérica.
otras canciones que están más cerca de los boleros que pues desde hacía tiempo Manzanero también cultivaba. Manzanero es uno de los principales representantes del bolero moderno mexicano y bueno, representa de esta forma un parteaguas entre la llamada era del bolero y la era de la balada. Y bueno, pues ese es un momento central dentro de la trayectoria de Manzanero. Hay otros momentos también, y él no deja de componer desde luego, pero estas canciones de 1967 son sin duda pues clásicos ya de la canción popular en español. Enrique, cuando hablamos del maestro Armando Manzanero, y en el caso particular de Yucatán, que él, bueno, gran parte de su vida estuvo fuera de Yucatán, pero bueno, al final residía aquí y pues es una persona muy importante. ¿Podríamos considerarlo uno de los yucatecos o el yucateco más universal que hemos tenido en el siglo XX? ¿Qué podrías decir? Yo diría que sí, y sin duda el compositor popular más relevante de la segunda mitad del siglo XX y los primeros años de este siglo. Sus canciones no solamente se cantaron en México y en los países de Latinoamérica, también fueron muy exitosas en España, en Italia. Varias de ellas se tradujeron a otras lenguas, al portugués, al inglés, al italiano, al francés, al finlandés. Nos decías que hasta Elvis Presley cantó algunas de sus canciones. ¿Cómo no? Sí, su famosa Somos Novios, que la grabó en 1968 en Río de Janeiro, en otro disco, no en el que mencionaba hace un momento. Se hizo famosa mundialmente, primero en la versión del propio Manzanero, pero después, gracias al cantante estadounidense Perry Como, y Elvis Presley la grabó en 1973 y bueno, de ahí en adelante ha sido grabada por infinidad de cantantes en el mundo entero, ¿no? Como decía, no solo en español, en inglés, sino también en francés, en italiano, en portugués. Ha sido Somos Novios, sin duda, uno de sus éxitos más internacionales. También el caso de Esta tarde vi llover también fue conocida en la versión en inglés y bueno, por esto sin duda podemos decir que es el yucateco más universal. Aprendiendo, digo, creo que es para yucatecos y para el mundo, digo, es una consulta obligada el conocer el detalle y el análisis de las canciones, mirar las fotografías. De verdad que consultar cada una de estas imágenes te sumerge en un momento histórico de cómo se desarrollaba en ese momento la cultura. Pero a ver, yo quiero preguntarte, Enrique, con este trabajo que has reunido también, en tu criterio y en tu opinión, ¿cuáles crees que hayan sido esas cualidades de Armando Manzanero como persona que lo permitieron? A ver, hablamos de alguien que quizás tenía un tema de carisma, que eso lo hizo poder conocer a toda la gente adecuada. A ver, ¿qué cualidades son las que como yucatecos, a partir de este esfuerzo de reunión de su historia, debemos aprenderle al maestro? Y dejando de lado el tema artístico, pues. Sí, bueno, fue siempre un hombre muy disciplinado, muy ordenado. Se levantaba a las 5 de la mañana, aunque se hubiera desvelado. Tenía su rutina muy bien establecida, nunca dejaba de componer. Esto de que, bueno, no hay que esperar a que venga la musa, ¿no? O sea, él trabajaba diariamente en la creación y desde joven pues tenía esta meta de dar a conocer su música. Se desempeñó en una diversidad de campos, fue acompañante de cantantes, fue productor, fue director musical, también más adelante
condujo programas de radio, programas de televisión, fue líder de los autores y compositores de México, trabajó para el cine, para la televisión, pero bueno, lo central dentro de su labor era la creación. Y otro detalle es que nunca dejó de estudiar. Él, desde que se fue de Yucatán, bueno, aquí había estudiado en Bellas Artes, había estudiado piano, abrevó también en la trova yucateca, porque su padre fue un muy reconocido trovador, Santiago Manzanero, pero tenía la idea de seguir estudiando, así lo hizo en México, tomó clases de armonía con José Sabre Marroquín, quería estudiar con Vicente Garrido, no llegó a hacerlo, pero estudió con Rafael de Paz también. Pues es algo que no se sabe mucho, pero pues él no estaba solamente dedicado a ganar dinero, también durante sus primeros 10 años en la Ciudad de México se dedicó a estudiar y pues como digo, era un personaje muy trabajador y tenía estas bases que había con las que se había nutrido en su tierra, ¿no? Que había desarrollado, ¿no? Dos aspectos importantes. Yo creo que cualquier persona que se desarrolla tanto profesionalmente o en la vida es la disciplina y el estudio, lo que nos acabas de comentar del maestro Armando Manzanero. Enrique, y para conocerte más al autor, porque también es parte del objetivo de estas ediciones de la Liga de Acción Social, conocer a los autores que están escribiendo estas obras. ¿Qué parte fue la que más disfrutaste mientras escribías? Porque me recuerdo que me comentaste que primero habías dicho, tengo que hacer tantas páginas y después, pero hiciste muchísimas más. ¿Qué parte fue la que más disfrutaste a la hora de escribir este texto para el libro del maestro Armando Manzanero? Bueno, sí, originalmente estaban programadas 60 cuartillas para el libro y finalmente resultaron más de 100. Yo creo que la parte que más disfruté fue descubrir canciones que no conocía de Manzanero. Manzanero compuso alrededor de 800 canciones, wow, de las cuales 50 creo que no sabemos todos los hablantes de español. Sí. Pero hay muchas que no conoce la mayoría, muchas yo no las conocía. Por fortuna se pueden encontrar muchas de ellas en las plataformas y pues a lo largo del tiempo que escribí el texto, pues escuché muchísima música de Manzanero que no conocía, lo cual fue muy placentero, muy revelador también de las diferentes etapas por las que pasó él como compositor, también como intérprete. Algo que pues, descubrí también a lo largo del tiempo que redacté el texto es que no ha habido mucho trabajo académico en torno a la trayectoria y la obra de Manzanero. Una tesis de un musicólogo chileno, algunos artículos ahí en publicaciones especializadas. Entonces, pues a raíz de este trabajo, en diciembre del año pasado organizamos un coloquio académico dedicado a Manzanero en el que participaron estudiosos de México y de otras partes. Y pues este es un resultado, digamos, colateral del trabajo. O sea que podemos decir que en esta obra podemos encontrar uno de los primeros trabajos académicos, aunque ya mencionaste que el objetivo también tiene mucha divulgación el libro, pero la investigación que hiciste está basada en pues una plataforma académica. O sea que este libro será el primero de muchos, me imagino, que van a salir de Armando Manzanero en los próximos años. Yo espero que sí.
El texto mío pues no tiene un aparato crítico al uso, pero al final se pueden ver todas las fuentes que utilicé, entre ellas los libros autobiográficos de Manzanero. Él escribió 2 libros autobiográficos y dio muchísimas entrevistas. En sus programas de radio y de televisión hablaba mucho de él mismo, de cómo componía sus canciones, de sus influencias, de sus primeros años en la Ciudad de México, de sus compositores favoritos. Entonces, bueno, también escuché muchos de esos programas, no escuché los 1000 programas que hizo para Imer, pero sí claro, un buen número de ellos. También vi muchas de las entrevistas que le hicieron, bueno, entre ellas 2 que cito ahí, se las hizo la recientemente fallecida Cristina Pacheco, que ustedes saben que era una excelente periodista y que pues le hizo al maestro preguntas que otros no le habían hecho anteriormente. No habían querido hacerle otras personas. Oye, Enrique, ya para acercarnos a la conclusión de este episodio, ¿dónde podemos consultar esta magnífica obra, Armando Manzanero? Bueno, se puede encontrar en este momento en la librería de la Secretaría de la Cultura y las Artes, que como he dicho, pues es la institución que lo editó. Esta librería está en la Biblioteca Manuel Cepeda Peraza, en la calle 55 con 62. Y bueno, se puede consultar también en las bibliotecas de la red de bibliotecas de la Secretaría. Estamos conversando con Enrique Martín Briceño. Cada cambio de página, además de encontrarte textos de Enrique, que justo hacen un análisis de música, de las historias, las notas, las fotografías de la familia, de los amigos, de los distintos artistas nacionales e internacionales con Armando, hasta sesiones de fotos que tenía Armando. Y además quiero preguntarte, Enrique, vemos también en las páginas unas referencias con unos códigos QR. O sea, la experiencia de leerlo va más allá. Así es, precisamente en la parte donde está mi texto hay algunos códigos QR que remiten a fragmentos de programas de radio de Manzanero y un programa de televisión. Son fragmentos que tienen que ver con lo que dice el texto, de manera que hay pues un contrapunto entre lo que escribí y lo que sobre el tema dijo Manzanero en alguno de sus programas de radio, y lo podemos escuchar también tocando, cantando. Realmente es algo que enriquece mucho el libro. Ya me imagino la experiencia, disfrutando las fotografías, leyendo los textos y hasta escuchando todos los materiales que se han reunido en este trabajo. Gracias por el tiempo dedicado aquí en la Casa de España, en la Liga de Acción Social, para conversarnos acerca de este gran trabajo que has hecho con un equipo para darle un homenaje merecido al legado que dejó Armando Manzanero. Al contrario, muchísimas gracias, Ángel, muchísimas gracias, Jorge Luis. Gracias a todos. Un gusto. Nos escuchamos en una siguiente emisión.